Vamos a resolver este ejercicio de campo magnético que dice que un electrón, situado inicialmente en el origen de coordenadas, se mueve con una velocidad inicial, v0, de 2 metros por segundo en el eje X, en presencia de un campo magnético uniforme, que está en el sentido del eje Z, de 3 Tesla, y además hay un campo eléctrico uniforme, que vale 1 newton por coulombio con el sentido negativo del eje X. Y pide determinar la fuerza total sobre el electrón debida a ambos campos en el instante inicial. Y en el apartado B, que si la diferencia de potencial entre los puntos del origen y el 200, ambos en metros, que se calcule ahí, y indicando el punto que está mayor potencial. Pidiendo luego, además, que qué trabajo realiza la fuerza total que actúa sobre el electrón para desplazarla desde el origen hasta ese punto. Y se os da el valor absoluto de la carga del electrón. Bien, vamos a apuntar algunos datos. Dicen que tengo el electrón en el 0,0. La velocidad, 2i. El campo uniforme, 3 Teslas. Y el campo eléctrico, menos i, newton. Bien, la fuerza total que haya sobre una partícula, debido a dos campos, será la suma de las fuerzas que haga cada uno de los campos, la suma de la fuerza del campo magnético y la suma de las fuerzas que haga el campo eléctrico. Bien, la del campo eléctrico, este campo eléctrico, esta intensidad, es fuerza por unidad de carga. Por lo tanto, esta fuerza del campo eléctrico será ese campo que me están dando por la carga que yo quiera mover, que es un electrón. Esa es la más sencilla. Pero la fuerza magnética se calcula mediante la llamada ley de Lorentz. Que dice que esta fuerza es la carga por el producto vectorial de la velocidad y el campo. Bien, este producto vectorial se suele resolver mediante un determinante, en el que se establecen las tres coordenadas, jk. Ahora se coloca el primer vector, que será la velocidad, que tiene un valor de 2 en la x, 0 y 0, porque me dice que es 2i nada más. Y el campo magnético es 3 campos, 0, 0. Y ahora este determinante se resuelve mediante la regla de Sarrus. Era toda esta primera diagonal, i por 0 por 3, 0. 2 por 0 por k, que es 0. Y j por 0 y por 0, que es 0. De momento va a 0. Y ahora menos esta diagonal, que es 0. Esta, que es j por 2 por 3, es decir, menos 6j. Porque al ser las diagonales en este sentido ya son negativas. Y 0 por 0 por i, que es 0. Vale, pues menos 6j. Ese es el producto. Bien, pues ahora vamos a sustituir todo aquí en la fuerza magnética. Fuerza magnética. Igual a la carga, como es un electrón, menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Por menos 6j. Es decir, que la fuerza magnética, si hacéis esa operación, queda 9,6 por 10 elevado a menos 19j. Una fuerza, así que en newton. Y la fuerza eléctrica ya hemos visto cómo calcularla. Que será el campo menos i por la carga. Otra vez el electrón, menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Es decir, 1,6 por 10 elevado a menos 19 i. Por lo tanto, la fuerza total será la suma de esas dos. Pues, ordenándolo,
será 1,6 por 10 elevado a menos 19i más 9,6 por 10 elevado a menos 19 j. Eso de ahí. Bien, y para el apartado B me piden una diferencia de potencia. Bien, esa diferencia potencial está asociada al campo eléctrico. En realidad, debido a su expresión, será por la carga partido de la distancia, en realidad es la expresión del campo eléctrico, módulo, por la distancia, por R. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que yo puedo calcular ahora esta diferencia de potencial entre dos puntos. Y los puntos serán 0, 0, 0. Y el otro punto era el 2, 0, 0. La distancia será final menos principio. Y el módulo de eso. Final menos principio, que es el 2, 0, 0. Y entonces el módulo es la raíz cuadrada de cada una de estas componentes al cuadrado, de 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Por raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 2. Es decir, que esta diferencia de potencial será el campo eléctrico por 2. Si estamos tomando el valor absoluto de la diferencia de potencial, pues 2 voltios. Bien, y ahora el trabajo está asociado precisamente a esa diferencia de potencial, que es menos la carga por la variación de potencial, que será menos la carga por el potencial en este punto, en el 2, 0, 0, menos el potencial al principio, 0, 0, 0. Me dicen que es el trabajo para llevar la carga desde aquí hasta aquí. Bien, la distancia del 0, 0, 0 al 0, pues no hay. Así que no hay potencial. Y ya hemos visto que el potencial en el 2, 0, 0 era 2 voltios. Pues se sustituye. Abajo es menos la carga, 1,6 por 10 elevado a menos 19, porque sigue siendo un electrón, por 2 menos 0. Por lo tanto, este trabajo queda 3,2 por 10 elevado a menos 19. Julio. Y como es positivo, lo está aportando el campo. Es a favor del campo. Bien, ¿qué ocurre con la fuerza magnética? Porque aquí estamos analizando únicamente la fuerza eléctrica. Pues que si se está moviendo en el eje X este campo magnético, es perpendicular al desplazamiento. De hecho, ya del apartado anterior vimos cómo quedaba la fuerza magnética. La fuerza magnética también queda perpendicular al desplazamiento, porque sería J. Y en realidad el trabajo es una fuerza por un desplazamiento. Y por el coseno del ángulo que forma. ¿Qué ocurre? Como es perpendicular, este coseno es 0 y toda la fuerza es 0. Entonces la fuerza magnética no hace trabajo en este ejercicio. Bien, pues espero que os sirva. Cualquier dudilla, comentáis. Hasta luego.